Ahora, los presupuestos respecto a lo que es la concesión de una medida cautelar son lo regulado en el artículo 611 y siguientes del Código Procesal Civil, que es apariencia de un buen derecho, que quiere decir plausibilidad del derecho que el solicitante afirma tener, el peligro y la demora. Este peligro y la demora que está referido, posibilidad de que se produzca un daño irreparable al derecho que se discute en el proceso principal, es decir, el trabajador tiene que acreditar que se va a producir un daño completamente irreparable respecto al derecho que se está discutiendo dentro del proceso y la posibilidad de que se produzca cualquier otro daño que justifique la imposición de esta medida, como por ejemplo que atraviesa dificultades económicas, ¿qué más? A ver, bueno, quizás que requiere de, por ejemplo, el seguro de salud, entre otros, cualquiera que pueda acreditar que justifique que el hecho de no interponer esta medida o no, que no la declare fundada puede causarle otro daño al trabajador, ya sea en el índole laboral o en el índole personal, porque nosotros tengamos en cuenta de que dentro de lo que es el trabajador también se protegen sus derechos íntimamente que son de carácter personal, no solamente colectivos, ¿ya? Y luego cuando hablamos de lo que es la adecuación es la medida, es cuando la medida debe ser congruente y proporcional con el petitorio que se pretende garantizar. También está con la pendencia de un proceso principal. Pueden presentarse en realidad medidas cautelares previas, como acabamos de mencionar, al proceso, si la demanda, perdón, se interpone en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados desde la ejecución de la medida. ¿Qué quiere decir? Yo interpongo una medida cautelar de reposición provisional, pongamos, ¿no? O de asignación provisional. El juez me declara, me admite mi medida cautelar, la declara fundada eh, y pide que se ejecute, ¿ya? Y yo la he interpuesto antes del inicio del proceso. Si pasados los 10 días desde que se empieza a ejecutar la medida cautelar, desde que la dispuso, ¿ya? La medida cautelar y dispone que esta misma sea ejecutada, y yo no inicio el proceso laboral, automáticamente dicha medida queda sin efecto, ¿ya? Porque si bien es cierto, esta nueva ley procesal de trabajo permite la aplicación de esta distinción referente a lo que era, dime Alex, ¿Eran 10 días, dijo doctora? 10 días, sí, no mayor de 10 días. No lo había escuchado porque se entrecortó. Gracias. Ya, no te preocupes. En un plazo no mayor de 10 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Justamente como yo les decía, que si dentro de ese plazo no mayor de 10 días yo no interpongo mi demanda, el juez automáticamente va a dejar sin efecto la ejecución de dicha medida cautelar. Es decir, si bien es cierto, te permite interponer una medida cautelar antes del inicio del proceso, pero te dice un ratito, no significa que tú vas a estar, pues, yo te voy a dar la medida cautelar por el tiempo que a ti te plazca. Simplemente que te dice, ah, ya, yo te voy a otorgar la medida cautelar, pero tú interpórame el proceso, iníciame el proceso dentro de ese plazo, porque tampoco no podemos vulnerar el derecho del empleador, ¿ya? Dime, Mirta. Doctora, digamos, yo presento la medida cautelar un 18. Desde el momento que presento la medida cautelar, ¿corren los 10 días o una vez que sale la No, solución desde que de es la medida ejecutada, cautelar? Mirta, desde que se ¿No? dispone la ejecución, desde que se dispone la ejecución, desde que sale la resolución de que te dice que apliques o que admite tu medida cautelar, que te la declara fundada, desde ahí. Ok, ok, doctora. Gracias. Y son 10 días hábiles, acordémonos, ¿no? Ya. Ahora, no se admiten las medidas cautelares cuando son autosatisfactivas, ¿ya? Y lo que es la contracautela. La contracautela en realidad es un resarcimiento a los daños que pueda causar la ejecución de lo que es la medida cautelar al afectado, ¿ya? En este caso, al demandado. Puede ser de carácter personal o puede ser real y están exceptuados de prestar contracautela, como lo señala también el Código Procesal Civil, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, los órganos relacionados al lo que es constitucionales autónomos, perdón, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades y a las partes que se les ha concedido auxilio judicial, ¿ya? Ellos están exentuados de prestar lo que es la contracautela, ¿ya? Ya, ahora, ¿cuáles son los requisitos de la solicitud de esta medida cautelar?
El artículo 608-610 del Código Procesal Civil establece que se debe interponerse ante el juez habilitado para conocer las pretensiones de la demanda, medida fuera del proceso también, o antes que el juez que viene conociendo el proceso principal. Es decir, tengamos en cuenta que estas medidas cautelares no se interponen ante cualquier juez, es el juez competente para conocer el proceso, tu demanda. Ya tú vas a depender si es el juez especializado laboral, el juez de paz letrado, entre otros. Pero el mismo que va a conocer tu demanda va a tener que conocer la medida cautelar. Ahora, tanto para lo que es antes del proceso y durante el proceso, ¿ya? Debe señalar la forma de la medida solicitada, debe ofrecer una contracautela. Ya hemos establecido que la contracautela es la finalidad para salvaguardar los daños que pudiera ocasionársele al demandado por la ejecución de esta medida cautelar, conocer los fundamentos de la pretensión cautelar, indicar, si es que es el caso, cuáles son los bienes sobre los cuales va a recaer la medida cautelar y el monto de su afectación, ¿ya? Y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente si fuera el caso. Por ejemplo, acá tengamos, y es un tema muy peculiar, que muchas veces cuando solicitan lo que es la medida cautelar respecto a lo que es monto de afectación en tanto dinero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? De que muchas veces incurren en error. ¿Por qué? Porque plantean la medida cautelar por la pretensión principal, intereses, costas y costos del proceso. Y eso es un error. ¿Por qué? La medida cautelar únicamente va a ser dirigida o va a ser solicitada en base al petitorio principal. Y tu petitorio principal, pongamos que sea pues pago de beneficios sociales, entre otros, y que sea un monto de 100.000 soles. Es decir, tu medida cautelar solamente va a poder ser sobre ese monto. Tú no puedes incluir en tu medida cautelar intereses, pago de costas y costos. No, porque eso va a entrar ya a lo que es posterioridad del proceso, de lo que es el proceso a lo que es la liquidez. Pero la medida cautelar solamente puedes considerar, cuando hablamos de monto de afectación, específicamente la pretensión de tu demanda, más no, acordémonos esto, lo que son intereses, pago de costas y costos, entre otros, ¿ya? Ahora, el trámite de la solicitud cautelar. Cuando nosotros hablamos del trámite de la solicitud cautelar, aplicamos también lo que regula el artículo 637 del Código Procesal Civil, que habla de que el auto que concede la medida cautelar es posible proceder lo que es la ejecución de la medida. La parte afectada, dentro del plazo de 5 días hábiles, puede hacer lo que es, una vez que toma conocimiento, va a formular lo que es oposición contra la resolución que resuelve y que determina la ejecución de la medida cautelar. No procede apelación. Lo que va a hacer la parte afectada, el demandado en este caso, es formular oposición dentro del plazo de 5 días en que toma conocimiento de la eficacia de esta medida. Luego, una vez que formula la oposición y, por ejemplo, no se suspende la ejecución de la medida, de ampararse su oposición, se deja sin efecto, y si no, la resolución que le deniega lo que es la ejecución de la medida va a ser apelable, pero sin efecto suspendido. ¿Qué quiere decir? Que va a continuar la ejecución de la medida hasta que el superior resuelva, ¿ya? Luego tenemos las medidas cautelares procedentes dentro de lo que es el proceso laboral. El artículo 54 de esta nueva ley procesal de trabajo regula y establece que en el proceso laboral son procedentes las medidas cautelares contempladas expresamente en esta nueva ley procesal de trabajo, como es la reposición provisional, la asignación provisional y cualquier otra contemplada o no en el Código Procesal Civil, como lo habíamos señalado al comienzo. Estas son medidas para futura ejecución forzada, la medida temporal sobre el fondo, medidas cautelares de no innovar, las medidas cautelares de innovar y las medidas cautelares genéricas no previstas en las normas procesales. Es decir, aparte de lo que es la reposición provisional y la asignación provisional, permite la aplicación de todas estas que se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil, como el embargo, entre otros, ¿ya? Las medidas cautelares, específicamente vamos a establecer a las que regula esta nueva ley procesal de trabajo. El artículo 55 de esta nueva ley procesal de trabajo establece que respecto a lo que es la reposición provisional, que dice que puede ordenarse lo que es la medida de reposición provisional en los procesos en los cuales se pretende la reposición. Es decir, tú no puedes en realidad pedir la aplicación de una medida cautelar si tú dentro de tu sustento principal, dentro de tu pretensión principal, no estás pidiendo la reposición.
sí o sí, para que tú procedes esta medida cautelar, tienes que solicitar lo que es la reposición provisional. Cumplidos los requisitos ordinarios, como es verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, y luego que sin haberse cumplido estos requisitos quizás ordinarios, ya el trabajador ha sido, si el trabajador ha sido al momento del despido un dirigente social menor de edad, como habíamos señalado, madre gestante o persona con discapacidad, no requiere aplicar lo que es el peligro en la demora de estos requisitos. Si el trabajador al momento del despido haya estado gestionando la conformación de una organización sindical y si el fundamento de la demanda es verosímil que se presume lo que es el peligro en la demora. ¿Ya? Ahora, las medidas cautelares de reposición provisional y asignación son alternativas, es decir, no es posible conceder ambas medidas simultáneamente a favor del mismo trabajador. ¿Ya? Esto justamente ya es algo que yo les había señalado, por ejemplo, que se deben cumplir con los 3 presupuestos que señala la norma, pero asimismo que hay excepciones, ¿no? Para cada situación y cuando tienen esta calidad de dirigente sindical, menor de edad, madre gestante, personas con discapacidad. Luego, ahora, la medida de reposición provisional también tiene consecuencias respecto de lo que es la sentencia. Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de lo que es la reposición, considerándose ejecutada la sentencia, ¿ya? Porque ya tú estás repuesto, ¿ya? Pero si la sentencia firme declara infundada la demanda, se extingue la relación laboral provisional constituida. Es decir, el trabajador automáticamente se suspende lo que es esta medida cautelar y se corta y se extingue toda relación laboral, ya que se haya continuado, que se haya permitido la continuidad. El trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de las remuneraciones respecto al pago de beneficios sociales que se hayan generado durante la ejecución de esa relación laboral provisional. Es decir, el empleador igual, así haya salido favorable para la demanda que interpuso el trabajador, ¿no? Que se le haya declarado infundada, pero igual le tiene que pagar lo que son remuneraciones y beneficios sociales que haya generado durante la ejecución de esta medida provisional. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la medida cautelar de asignación provisional. Una cosa es la reposición y otra es la asignación provisional. Solamente es procedente también en los casos, en los procesos en los que se pretenda lo que es la reposición. O sea, si tú no pretendes la reposición, no se te va a poder dar lo que es la asignación provisional. Debe cumplirse también los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Ahora, en estos casos de asignación provisional, consiste en la entrega de una asignación provisional mensual cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador. Esta asignación es pagada con cargo a la compensación por tiempo de servicios, es decir, hasta la CTS, hasta que ésta se extinga. Para lo que es esta asignación provisional, esto tiene características peculiares. ¿Por qué? Porque te dice, ya sí, yo te puedo dar tu asignación provisional, pero esta no va a poder ser superior al monto de que tú percibías dentro de la última remuneración ordinaria que tú tuviste con tu trabajo, con tu empleador. Perfecto. Y esta va a ser a cargo de lo que es la compensación por tiempo de servicios de la CTS y solamente se va a poder otorgarte hasta que ésta se extinga. Si esta culmina, ya no se va a poder dar lo que es esta asignación provisional. Ahora, debemos recordar que estas medidas cautelares como tal, de reposición y de asignación, como habíamos señalado, son alternativas. No pueden otorgarse las mismas simultáneamente a favor del trabajador. Es decir, un juez no puede otorgar lo que es medida cautelar de asignación provisional y de reposición al mismo tiempo. Puede otorgar una sola a la vez. Dime, Exxon. Doctora, buenas noches. Disculpe, he tenido una emergencia o comunicado y vine de a mi local. Y disculpe, me voy a desconectar un ratito porque como estoy en la calle, voy a quitarme el teléfono así, por favor. Sí, Exxon, no hay ningún problema. Desconéctate y luego yo te vuelvo a permitir el ingreso. Muchas gracias. Ya, a ver, continuemos. Como les estaba señalando, para la asignación de estas medidas cautelares únicamente se va a permitir siempre y cuando se otorguen de manera
indistinta. No pueden otorgarse simultáneamente lo que es la reposición y la asignación provisional de acuerdo a lo que regula el artículo 55 de esta nueva ley procesal de trabajo. Ahora, esta medida cautelar de asignación provisional que regula el artículo 56 tiene ciertas consecuencias en la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que si la sentencia firme ordena lo que es ya la reposición, el empleador va a restituir el depósito más los intereses y en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas se deduce lo que es la asignación percibida. Y si la sentencia firme declara infundada la demanda, se considera que el trabajador ha cobrado ya su CTS depositada en el porcentaje bueno que se ha cobrado y el restante se le va a cumplir con el depósito. Ya, perdón. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta que tengan respecto a lo que es medidas cautelares? Doctora, es una consulta, no le escuché o quizás no lo hizo. Quería consultarle, ¿cuánto tiempo tiene, digamos, un trabajador que ha sido despedido para interponer la medida cautelar o no hay un tiempo? En realidad no hay un tiempo. A ver, lo que pasa es que para que tú interpongas una medida cautelar es porque tú vas a iniciar un proceso. Tengamos en caso que nosotros sabemos que tenemos un plazo específico que establece nuestra normatividad para nosotros reclamar lo que son determinados procesos laborales. Yo entiendo que si vamos a hablar de que tú vas a pedir una reposición, una asignación provisional, de ser el caso, va a ser inmediatamente que se ha roto ese vínculo laboral o que tú consideras que ha habido un despido vulnerándose tus derechos, ¿no? Dentro de los plazos, igual que establece la norma, que son los 4 años, tú puedes iniciar y solicitar el mismo. Pero lo que son las medidas cautelares tú puedes solicitarla en cualquier momento, siempre y cuando el derecho no haya prescrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta tiene que solicitarle, en realidad es recomendable lo más rápido posible, y asimismo que tú tienes que asegurarte que una vez que tú solicites esta medida cautelar, tienes y se te declare fundada, tú solamente vas a tener 10 días para iniciar tu proceso. Es decir, la medida cautelar y mantener esta medida cautelar que sea eficaz, que cumpla esto mientras dura el proceso, va a depender de que tú realmente inicies un proceso, porque si no lo inicias, la medida cautelar va a quedar sin efecto. Ok, doctora. Ya. Ahora, vamos a quizás a tocar un poquito más respecto a este tema para que tengan ustedes conocimiento. En realidad, Giuseppe Chovenda, que es un tratadista que toca mucho lo que es las medidas cautelares, establece que cuando nosotros hablamos de lo que es peligro, urgencia en la demora, son las quizás llamadas provisionales cautelares o de conservación. ¿Por qué? Porque se dictan con anterioridad a que esta sea declarada la voluntad contra la ley, quizás que garantiza un bien antes de que se lleve a cabo su actuación. Ahora, debemos tener en cuenta que las medidas cautelares que regula esta nueva ley procesal de trabajo, que se encuentran establecidas en el artículo 54, 55 y 56, el actor o el demandante puede solicitar ante el juez dictar medida cautelar, como habíamos señalado, antes de iniciar el proceso o durante el proceso. Ya, ahora, esta medida cautelar, miren, tomen en cuenta, ustedes recuerden lo que dice el Código Procesal Civil, que ustedes han llevado, creo, procesal civil. Esta medida no se va a dictar, no necesariamente tienes que ponerla en conocimiento a la otra contraparte. Una vez que se va a ejecutar la medida, ya el juez le va a poner en conocimiento. Ahora, son de aplicación supletoria, como habíamos señalado, lo que regula el Código Procesal Civil. Y aparte de lo que es la asignación provisional y de lo que es la reposición provisional, se va a aplicar lo que son las medidas cautelares que regula el Código Procesal Civil, como futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar, de no innovar, genéricas, entre otros. Ahora, se establece que en realidad esta norma establece que el juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, esta la de reposición, y puede cumplir o no con los requisitos como acabábamos de mencionar. Pero también debemos tener en consideración de lo que es el tema de la contracautela. Para que se genere esta contracautela o se presente, tiene que ser bajo los principios de razonabilidad o congruencia, ya para garantizar lo que es la eficacia de la pretensión. Ahora,
Cuando hablamos nosotros de la medida de reposición provisional que acabamos de señalar, procede en los casos que hemos mencionado y puede ser también al momento del despido sindical de un menor de edad, entre otros casos. Asimismo, también se puede gestionar lo que es la conformación de cuando hemos mencionado una conformación sindical, entre otros. Ahora, bajo estos criterios, quizás bajo los criterios que señala nuestra normatividad, se puede otorgar quizás medida cautelar no solamente de reposición provisional, sino también otra en la cual se pueda establecer la verosimilitud del derecho invocado y se prueba con la solicitud cautelar y es amparado dentro del proceso principal, ¿no? Y se estaría quizás inmiscuyendo, dime David. Buenas noches. Tengo una duda. ¿Se podría decir que también podría ser contraproducente presentar una medida cautelar, ya que si el demandante perdiera la demanda, tendría que pagar la contracautelar? En realidad sí, tú si vas a solicitar en realidad, David, buena pregunta, David, si tú vas a solicitar una medida cautelar y tú vas a presentar una contracautela, que esa en realidad puede ser tanto de derecho real o de carácter personal, y tú, por ejemplo, pongas una cantidad de dinero con la finalidad de tú, ¿no?, salvaguardar los daños que puedas ocasionarle a tu empleador o al demandante, tengamos en cuenta que este es un arma de doble filo, porque tú tienes que darte, o sea, la seguridad, y el abogado que plantea esta medida cautelar tiene que tener conocimiento o haber analizado que realmente tiene la suficiente documentación casi o un 90% o un 95% de probabilidad de ganar el proceso. ¿Por qué? Porque si tú pierdes, ese dinero le va a ir al demandante con la finalidad, bueno, quizás no todo, pero quizás un proporcional teniendo en cuenta los daños o el perjuicio que tú le hayas ocasionado, ¿ya? Pero bueno, en realidad tengamos en cuenta que también la resolución que saca el juez que determina lo que es que admite lo que es o declara fundada la ejecución de una medida cautelar, no es que esté 100% ganado el proceso, pero en realidad podemos tomar en cuenta que si determina lo que es esa aplicación de esta medida, es que porque de una u otra manera puedes tener quizás un 50% a tu favor, pero sí debes asegurarte con toda la documentación o todos los medios de prueba necesarios para no verte perjudicado en caso de que hayas presentado una contracautela. ¿Sí, David? Sí, claro, gracias. Ya. Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta respecto a lo que es dime Nancy? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Nancy. Yo digo, si en caso una persona con discapacidad haya sido despedida injustamente y iniciemos el proceso, se haría en poco tiempo, tendría una ventaja a comparación de otros empleados que lo harían más rápido y pedirían su reposición. Gracias, doctora, por la contestación. Ya, a ver. Lo que pasa es que en realidad el tiempo del proceso no va a variar. En realidad, porque los plazos procesales están establecidos como tal. No quiere decir que porque sea una persona con discapacidad o con los que hemos señalado que no se van a cumplir los plazos. Los plazos se van a tener que cumplir. Que sí se puede solicitar una celeridad del proceso respecto a que no se extienda por conductas dilatorias y que el juez tenga en consideración por la condición física, ¿no?, que pueda tener el demandante. Sí puede ser, pero que pueda hacerse más rápido, recortarse los plazos procesales, no. Ahora, la ventaja que tiene es que él sí puede solicitar lo que es la reposición provisional y se la van a otorgar lo más probable es por su condición, salvo que el empleador realmente acredite, como justamente les mencioné, que no puede darse esta reposición porque la falta que hizo, pues por más que tenga una condición física, pues también está sujeto a, como también tienes derechos, tienes deberes dentro de un centro de trabajo, entonces tendría que acreditar fuertemente, pero generalmente si no será el caso y ha habido un despido arbitrario, ilegal, se puede solicitar lo que es la reposición como medida cautelar, y lo más probable es que el juez declare fundada, determine la ejecución de esta medida cautelar y así el proceso se demore un año al trabajador. En realidad no le va a importar. ¿Por qué? Porque él va a ser repuesto provisionalmente su trabajo, va a continuar con su trabajo y se le va a tener que pagar, ¿no? De ser el caso. Gracias.
hacer. Gracias por la respuesta. Sí, profesora, buenas noches compañeros. Yo quería hacerle una consulta respecto al tema de la medida cautelar. En el caso de los trabajadores que tienen el cargo de confianza, ¿ellos tienen la posibilidad que también puedan presentar estas medidas cautelares? Lo que pasa es que en realidad la medida cautelar puede presentarla cualquier persona que en algún momento va a iniciar un proceso laboral. No hagamos una distinción respecto a la medida cautelar, que si es un trabajador de confianza, que si es un trabajador nombrado, que si no. En realidad la medida cautelar la puede presentar cualquier persona que considere que se ha vulnerado su derecho y que va a solicitar, tanto sea las que señala específicamente la nueva ley procesal laboral, que es la asignación provisional o la reposición, o cualquiera que regule el Código Procesal Civil. O sea, no hay una distinción, Rodolfo. Cualquier persona puede solicitar lo que es esta aplicación de la medida cautelar. El único requisito es que si tú la solicitas antes de iniciar el proceso, es que dentro de los 10 días hábiles posteriores de que se ejecuta la medida, sí o sí vas a tener que iniciar un proceso laboral. Si no, queda sin efecto. Pero cualquier persona, cualquier trabajador que se haya considerado vulnerado su derecho, de ser el caso y lo considere necesario, puede interponer lo que es una medida cautelar. Muchas gracias, profesora, muy amable.